Bienvenidos a este programa de Grupo Amor de México. Su servidor C. Gutiérrez Maldonado. Es un privilegio para mí estar con usted hoy, como siempre, para traerle buenas noticias extraídas de la Biblia, de la palabra de Dios. Vamos a ver lo invisible por medio de lo visible. Sí, de lo que está escrito, de lo que Dios nos ha revelado, y que algunas de estas cosas todavía no conocemos, pero están precisamente aquí. ¿Para qué? Para que las podamos nosotros conocer y sacarle provecho, porque Dios para eso nos la ha revelado. Bien, le quiero hablar de la muerte. Ahora, de la muerte santa, que de santa no tiene nada. No, le voy a hablar precisamente de lo que dice la Escritura. Ahora, toda persona, todo ser vivo ha experimentado o va a experimentar la muerte. Sí, ya sean las plantas, ya sean los animales o las personas, la va a experimentar toda cosa criada que tiene vida. Ahora, Dios no la creó o no nos crió, ni crió tampoco la naturaleza, el reino animal ni el reino vegetal para que éste muriera. No, ¿por qué razón? El propósito de Dios al crear es darnos vida eterna, de preferencia a los hombres, a las personas. Y para ello nos había rodeado, es decir, a nuestros ancestros, con algo precioso, algo muy bello, y estoy hablando de Adán y de Eva. En el principio Dios le dio al hombre, fíjese bien, el derecho de elegir, el libre albedrío, y nunca se lo ha quitado desde entonces hasta el día de hoy, o hasta que exista la raza humana. El hombre siempre va a tener el derecho de elegir, el derecho de escoger. La razón de esto es que Dios nos hizo a su imagen, a su semejanza, y Él es un ser libre, no creado, es el creador. Bien, pero de todas maneras nos hizo a su semejanza, con la libertad de elegir, de escoger, de analizar y de decidir qué es lo que queremos, qué es lo que no queremos. Desde un principio al hombre le dio el derecho de elegir. ¿Qué fue lo que le dio al hombre a elegir? Mire, yo encuentro que después de la creación, Dios le dio estas palabras al hombre. Bien, voy a leer desde el libro de Génesis capítulo 2 en el versículo 9. Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vea usted, visualice el hombre, la mujer, ahí en ese lugar bello llamado paraíso, el Edén. Había una gran cantidad de árboles frutales que le iban a servir al hombre para su manutención, para su alimento. Y Dios le había dicho que de todo árbol podía comer, también del árbol de la vida que se nos menciona aquí en el versículo 9. Pero a la vez había otro árbol muy especial. Este árbol tenía en especial que era la ciencia, el árbol de la ciencia del bien y del mal, como estoy checando aquí. Ahora, de este árbol Dios le había dado muy buena información al hombre, que de ese árbol no debería de comer. En el versículo 17 encuentro esta información: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Estas eran las instrucciones precisas, claras de Dios al hombre, para que él decidiera, él escogiera si quería tener vida. Debería de comer especialmente del árbol de la vida, de la misma manera que del resto de los árboles que se encontraban ahí en el paraíso, a excepción de este árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios claramente le dijo: no comerás. Dios siempre ha tenido el cuidado, la delicadeza, el cariño, la ternura, el amor de decirnos qué hacer, qué no hacer. Pero nos deja a nosotros los hombres para que elijamos si realmente queremos hacer o escoger lo que Él nos dice que debamos de hacer o no hacer. O lo deja a la libertad de que nosotros escojamos lo contrario, pero con sus graves consecuencias, como ha ocurrido hasta el día de hoy. Cuando nosotros no hacemos caso, cuando nosotros no consideramos a Dios en nuestras acciones, cuando queremos hacer nuestra voluntad que no va de acuerdo a la voluntad de Dios, nos va a ir mal, las cosas van a salir mal. Y así sucedió en aquel principio. Dios le dijo al hombre, le aclaró: no más de este árbol, porque el día que de él comieres ciertamente vas a morir. Entonces, yo quiero decirle, y usted lo sabe, que el hombre escogió desde aquel entonces
hizo una decisión equivocada, ¿verdad? Que escogió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y a consecuencia de esta desobediencia vino la muerte. Yo puedo ver aquí en el Evangelio, ¿verdad?, de San Juan, que hoy en nuestros días también podemos nosotros hacer ciertas elecciones correctas o inadecuadas. Voy a ir al Evangelio de San Juan, porque hoy en nuestros días existe todavía esta elección de la cual nosotros podemos escoger entre la vida y la muerte. Voy a leer aquí Juan capítulo 5 versículo 24. Son palabras que brotaron de los labios del Señor Jesucristo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hay una elección que nosotros tenemos que hacer hoy en nuestros días, para bien o para mal: escuchar la palabra de Dios, oírla, ponerla en práctica o no escucharla, de hacerla totalmente a un lado. De aquí varía precisamente la situación, la vida o la muerte. Hay elecciones que tenemos que hacer hoy en nuestros días también. Por eso Dios, en su gracia y su amor, nos permite que su palabra llegue a nuestros oídos para que la analicemos y el Espíritu Santo nos ayude a entenderla. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que vino la muerte a causa de la desobediencia. Pero le quiero decir que hay dos tipos de muerte. La primera, de la que le voy a hablar, es de la muerte física, que es la separación entre lo físico, es decir, el cuerpo, y lo inmaterial, el alma. Esta primera muerte sucede precisamente cuando el cuerpo deja de funcionar. Ciertas deficiencias en él atraen la muerte. Es decir, viene el momento en que el cuerpo fallece, y aquí hay una separación del alma y el cuerpo. El cuerpo no somos nosotros, lo que estamos viendo, tocando, palpando, no. Este es simple y sencillamente un instrumento que Dios le dio al alma, una vestidura para que caminara por esta tierra y desarrollara las diferentes tareas o trabajos o acciones que se tienen que hacer. Pero lo que somos nosotros somos el alma. El alma tiene una separación del cuerpo en el momento en que éste deja de funcionar, en el día que fallece. Entonces este es el primer tipo de muerte que le quiero hablar, ¿sí? Esta muerte se inicia desde el día en que nacemos. Ese día empezamos a morir, empezamos a envejecer. Y esto fue consecuencia de la desobediencia del primer hombre, de Adán. Ahora le quiero hacer una pregunta. ¿Hay excepciones? Y déjeme también darle la confirmación. Sí hay excepciones. Es decir, ha habido personas que no han atravesado por la muerte. La Biblia nos declara muy bien cuáles son las personas que no han atravesado por la muerte. Es decir, ellos pudieron brincar de este mundo al otro sin ver muerte. Quiere ver y acompañarme a la primera cita que tenemos aquí en Segunda de Reyes, capítulo 2, el versículo es el 1. Bueno, está hablando precisamente de Elías, un profeta de Dios. Este Elías había llegado al momento en que Dios tenía que llevarlo al cielo. Bien, Elías tenía que ser trasladado en un torbellino al cielo, como nos dice aquí capítulo 2 versículo 1. Aconteció que cuando quiso Dios alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y podemos nosotros ver cómo Elías le pedía a Eliseo que le dejara solo, porque Dios le iba a tomar, le iba a llevar. Y en el versículo 3 encontramos que Eliseo recibe información de los hijos de los profetas que estaban en Betel, que ellos también sabían que ese día Elías iba a ser llevado al cielo. Y encuentro aquí esta pregunta: ¿sabes que Dios te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Versículo 3. Y le dijo: sí, yo sé, callad. Eliseo sabía que su Señor, Elías, iba a ser levantado al cielo. Permítame un tiempo, por favor.
en el libro de Segunda de Reyes, ¿verdad? En el tiempo en que Elías iba a ser levantado al cielo por un torbellino. El que le acompañaba, su ayudante Eliseo, lo sabía, y no solamente él lo sabía, sino que también los hijos de los profetas que estaban en Betel, los que estaban en Jericó. Y fue cuando llegaron hasta el río Jordán y atravesaron el río Jordán, Elías y Eliseo, cuando nos dice el versículo 11 que aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Estamos analizando el tiempo en que este hombre Elías fue trasladado. Dice claramente aquí la escritura, ¿verdad?, que un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Es decir, a Eliseo y a Elías. En ese preciso instante, un torbellino levantó a Elías al cielo. Este hombre no pasó por la muerte. Tenemos aquí un antecedente. También de la misma manera encontramos a otro hombre. Este hombre se llamó Enoc. Quiere que veamos en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 5 encontramos el pasaje donde nos está hablando de este otro hombre que tampoco atravesó por la muerte. En el pasado son los dos únicos que la escritura nos revela que no pasaron por la muerte. En el libro de Hebreos capítulo 11 el versículo 5, como le había dicho, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Este hombre era un hombre que verdaderamente amaba a Dios, amaba a su Señor, amaba a su Salvador. Yo estoy parte de su vida, parte de la historia de este hombre. Lo encontramos en el primer libro de Génesis. Nos dice que fueron los días de Enoc 365 años. Fueron los años que vivió Enoc sobre esta tierra. Aquí encuentro Génesis capítulo 5, en el versículo 24, información extra. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció. Ahora, ¿por qué desapareció? La escritura nos dice porque le llevó Dios. Entonces tenemos nosotros que considerar que hubo dos hombres en el pasado que no atravesaron por la muerte, Enoc y Elías. Hay información de ellos también en el libro de Apocalipsis, pero vamos a dejarlo. Este es un tema aparte, diferente, también bastante interesante. Pero ¿qué le parece si nos damos cuenta, verdad, que en el pasado, lo guardamos en nuestro corazón, dos hombres no vieron muerte? Pero no solamente tenemos esta información aquí en la Escritura, también la Biblia nos muestra que en el futuro habrá un buen grupo de personas que no van a atravesar por la muerte. En el futuro, estos son, o déjeme decirle con otro término, es la novia de Cristo, son creyentes, son personas que pertenecen a la iglesia de Jesucristo en nuestros días. Posiblemente esto ocurra en este tiempo porque las cosas se han dado. Ahora yo quiero que usted me acompañe a Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4, el versículo es déjeme decirle, el versículo es el 16. Ahora yo le estoy dando las citas bíblicas para que vea que no estoy hablando en el aire, estoy hablando con bases bíblicas. Le estoy mencionando las citas bíblicas para que usted conozca, cheque y verifique, porque lo que encontramos en la Biblia es verdad. Bien, entonces ya le dije que en el pasado hubo dos hombres, Enoc y Elías, que no vieron muerte. Fueron trasladados o traspasados de esta tierra directamente a la presencia de Dios. ¿Cómo lo hizo Dios? Yo no tengo la información y la Biblia no lo revela, pero para Dios no hay nada imposible. Ahora, en el futuro, es decir, en el futuro también tenemos que entender, habrá personas que no van a atravesar por la muerte, y estos serán varios, es decir, un buen grupo, serán bastantes, quizás algunos millones. Bien, déjeme decirle aquí en el libro de Tesalonicenses lo que Dios nos dice o nos revela por medio del Espíritu Santo. Nos dice la Escritura, versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hasta ahí estamos dejando, no vamos a analizar esto, pero como está unido al mismo evento, es decir, al evento cuando el Señor Jesucristo descienda del cielo, va a descender del cielo para resucitar a ciertos muertos. Los muertos son parte de su iglesia, personas que ya han fallecido. Bien, ahora Pablo nos explica en el versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora estamos checando que Pablo está describiendo que habrá un grupo de personas que tengan vida en ese instante en que el Señor Jesús descienda del cielo. Y estas personas que se encuentran vivas, que serán parte de la novia de Jesucristo, personas que se arrepintieron de sus pecados, personas que creyeron en el Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, en el preciso instante van a ser transformadas. Estas personas no van a ver muerte, serán tomadas de donde cualquier parte que se encuentren en el mundo, serán tomadas y llevadas al cielo a la presencia de Dios. No verán muerte, sus cuerpos, fíjese bien, nos dice la Escritura que van a ser transformadas. Voy a leer una vez más, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es maravillosa la información que nosotros tenemos de la Escritura para que veamos, ¿verdad?, que tenemos siempre muy buenas noticias. Estamos hablando, el tema de hoy, este día, es muerte. Por lo tanto, estamos hablando que en el pasado hubo dos personas que no pasaron o no atravesaron por la muerte. No la vivieron, no la sintieron, no la palparon, Elías y Enoc. Y en el futuro encontramos también un grupo grande de personas que no verán la muerte. Será en un instante en el que el Señor Jesucristo descienda del cielo. Eso se le ha dado por llamar el arrebatamiento. Ocurrirá unos días o meses antes de que el anticristo se manifieste, Satanás encarnado a través de una persona. Bien, este será también un tema muy interesante que después tendremos que estudiar. Entonces estamos hablando nosotros y estamos viendo, ¿verdad?, que habrá dos tipos de muerte, y estamos analizando el primero, cuando la muerte primera a la cual estamos refiriendo, es decir, que el espíritu, el alma de la persona se separa del cuerpo. Esta es la muerte primera de la cual estamos nosotros analizando. Esta muerte trae una separación entre los vivos y los muertos totalmente. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque existen creencias, y esta es una mentira, es un engaño, ¿verdad? Existen creencias de que los vivos se pueden comunicar con los muertos, o que los muertos se pueden comunicar con los vivos, y esto realmente es una falacia, no es una verdad, es algo que realmente la Biblia nos dice, que hay una separación para siempre de entre los vivos y los muertos. Ahora le voy a explicar en los siguientes minutos, y le voy a dar las citas bíblicas para que usted las pueda checar en su casa. Ahí con mucho tiempo usted las puede analizar y solicitar al Espíritu Santo que se las revele. Pero aquí yo termino este segmento diciendo que la muerte trae división total entre los vivos y los muertos. Ya no existirá más comunicación entre ellos mientras uno esté en el área de los vivos y el otro esté en el área de los muertos. Bien, permítanme unos minutos y vamos a considerar esto en el siguiente segmento. Tú sabes que cuando tú y yo le cantamos a nuestro Señor y le adoramos con todo nuestro ser, cosas poderosas van a suceder en nuestro medio. ¿Lo crees? Vamos a hacerlo esta tarde. Vamos a creerlo. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. Continuamos, le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar una vez más continuando este programa
estamos analizando lo relacionado al tema de la muerte. Hemos visto minutos atrás de que 2 personas en el tiempo pasado no pasaron por esta situación de la muerte. Vimos de ellos, de Elías y de Enoc. Y también encontramos, ¿verdad?, que habrá en el futuro una buena cantidad de personas que tampoco verán la muerte. Y Pablo lo confirma en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pablo está hablando de los vivos que estarán en ese tiempo en que se dé el toque de esta trompeta, como lo describe aquí. Las personas vivas serán transformadas, no pasarán por la muerte para encontrarse con el Señor Jesucristo para siempre. La Escritura nos habla de una separación total entre los vivos y los muertos, donde ya no hay comunión, donde se pierde todo tipo de relación. Por ejemplo, yo puedo encontrar en el libro de Ruth como Noemí le dice a su nuera, sí, la que había quedado viuda, le dice: solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Solo la muerte hará separación entre nosotras dos, le dice Noemí a Ruth. Y también encuentro en el libro de Eclesiastés capítulo 9, en el versículo 4 y 5, donde nos dice que los muertos nada saben ni tienen ya más paga por todas las cosas relacionadas aquí en la tierra. Chéquelo por favor, obsérvelo, tome nota. Es Ruth capítulo 1 versículo 17 y también Eclesiastés capítulo 9 versículo 4 y 5. Será interesante lo que usted va a encontrar allí. Pero en el Evangelio de Lucas encontramos una gran información. Una información relacionada precisamente a la historia que un día el Señor Jesucristo platicó de un hombre o de unos hombres que fallecieron, conocidos entre ellos. Del Evangelio de Lucas capítulo 16 nosotros encontramos, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo empieza a platicar la historia de 2 conocidos. Uno era un pordiosero, alguien que no tenía, como decimos nosotros, ni en qué caerse muerto, pero este hombre amaba a Dios, buscaba a Dios, confiaba en Dios. Sin embargo, la otra persona, un hombre verdaderamente rico que cada día hacía banquete con mucha esplendidez, pero no tenía tiempo para las cosas de Dios, las había descuidado. Vamos a ir aquí al libro de Lucas capítulo 16. En el Evangelio de Lucas capítulo 16 nosotros encontramos que estos 2 hombres fallecieron. Y cuando ellos fallecieron en diferente tiempo, la Biblia nos describe, ¿verdad?, lo que aconteció después. Dice el versículo 19, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo a la puerta llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Nos describe la Escritura, ¿verdad?, enfáticamente nos está diciendo cuando estas 2 personas murieron, abandonaron sus cuerpos. Nos describe de lo que le pasó a uno de ellos. ¿Qué pasó? Uno fue sepultado y el otro no nos dice si realmente fue sepultado o simplemente quedaron sus restos por ahí arrumbados, no sé, cerca de algún matorral, en fin. ¿Por qué? Porque el mendigo no nos describe la Escritura cuando falleció qué le pasó con su cuerpo. Sin embargo, al rico sí nos dice que fue sepultado. Pero después de que el Señor inicia esta plática, esta historia real, ya no nos habla absolutamente nada del cuerpo. ¿Por qué razón? Porque el cuerpo se desbarata, el cuerpo queda precisamente de lo que fue formado, de tierra. Aquí en esta tierra queda el cuerpo, se disuelve entre el resto de ella. Bueno, ahora ellos se encontraron en la residencia de los muertos. A mí me gustaría que usted analizara esta escritura y se diera cuenta, ¿verdad?, cuán gran información tenemos de lo que pasa más allá. Es decir, después de la muerte, después de que el alma ha abandonado el cuerpo.
Pero como tengo poco tiempo aquí a través de este medio, solamente le quiero llevar al versículo 30 y 31. Nos dice la escritura que entonces uno de ellos, el rico, dijo estas palabras: Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Este hombre rico estaba suplicando que fuera alguna persona de entre los muertos a avisarles a sus hermanos, porque tenía 5 hermanos y estaban llevando una vida también descuidada, una vida espiritual descuidada. Y él sabía que si sus hermanos no hacían un cambio, iban a llegar al mismo lugar de tormentos donde él se encontraba. De ahí que suplica a Abraham, suplica que envíe a alguien de entre los muertos, no del lugar de tormentos donde él se encontraba, sino del otro lugar, alguien que realmente había tenido cuidado con su vida espiritual y se había reconciliado con Dios. Pero aquí encontramos que enfáticamente nosotros podemos darnos cuenta, ¿verdad?, por la escritura, que esto es imposible. En la residencia de los muertos, este rico solicitaba que alguien de entre ellos visitara a sus hermanos y que les dijera: realmente existe un lugar de tormento. Pero enfáticamente encontramos, ¿verdad?, que nos dice que no se puede. No hay comunicación entre los vivos y los muertos. No lo hay, ni lo ha habido, ni lo habrá nunca, jamás. Por eso encontramos en el versículo 31, Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas. Está diciendo, si no leen las escrituras, si no leen la palabra de Dios, las buenas noticias, no van a encontrar ninguna manera de arrepentimiento. Ahora nos dice: tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Enfáticamente recalco, no hay comunión entre los vivos y los muertos. Aunque en nuestros días y en tiempos pasados, y es posible que en el futuro se siga practicando o se siga enseñando también de que esto sí se da, no es cierto. Son costumbres paganas, nos dice la escritura. El enemigo de nuestras almas ha introducido una serie de actividades mentirosas que van en contra de la voluntad de Dios, y muchos las han aceptado como si fueran verdaderas. Es una abominación, sí, es una abominación el enseñar o el hacer creer que los vivos se pueden comunicar con los muertos. Con los muertos se pueden comunicar con los vivos. El muerto va a su lugar donde él ha escogido mientras estaba en vida, ya sea a un lugar de reposo o sea al lugar de tormentos. Todo depende si la persona escogió bien. Como vimos en el principio, Adán tuvo que escoger si quería la vida, quería la muerte. Y se le dijo: de este árbol de la ciencia del bien y del mal no comas de él, porque ciertamente morirás el día que tú comieres. Se le avisó que no debería de participar de ello. Hoy en nuestros días también Dios quiere que usted y yo analicemos y que decidamos bien que solamente encontramos vida a través del Señor Jesucristo, una vida eterna donde realmente habrá paz, habrá gozo y todo sufrimiento se va a acabar. Pero esta es una falsa enseñanza, la de que las personas vivas se pueden comunicar con los muertos. Permítame un tiempo y vamos a terminar en la siguiente sección analizando este tema. Sabes que cuando tú y yo le cantamos a nuestro Señor y le adoramos con todo nuestro ser, cosas poderosas van a suceder en nuestro medio. ¿Lo crees? Vamos a hacerlo esta tarde. Vamos a creerlo. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. Cosas. Continuamos y le damos gracias a Dios por ello. Dios
sacó a su pueblo de la cautividad de Egipto. Le había prometido una tierra que manaba leche y miel. Ahora ahí en esa tierra que Dios iba a entregarle a su pueblo había moradores, pero las personas que vivían estaban cometiendo cosas desagradables a los ojos de Dios, y encontramos en el libro de Deuteronomio capítulo 18 instrucciones que Dios le da a su pueblo. Voy a leer aquí en el versículo 9: cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Estas eran las instrucciones que Dios había entregado a su pueblo antes de entrar a esta tierra. Y aquí quiero resaltar en este momento una advertencia. Dios les decía que no hubiera entre ellos quien consultara a los muertos. Era una costumbre bastante extendida en los tiempos del pueblo de Israel. Estaba siendo rescatado de la cautividad de Egipto. Ahora, creo que también hoy en nuestros días podemos encontrar personas que están buscando que los muertos les hablen. Y en el programa hemos estado analizando que realmente los muertos están en su lugar y se ha cortado toda relación entre ellos y nosotros los vivos. Ahora, entonces, ¿por qué razón hay personas que dicen que sí han hablado con ellos? Realmente, si alguien ha hablado con alguien, no ha sido con ellos. ¿Por qué razón? Por diferentes. Una de ellas la hemos enumerado una buena cantidad de veces. Ellos ya están en el lugar que escogieron estar, en la presencia de Dios, y procedieron al arrepentimiento de sus pecados, o en ese lugar de dolor y de tormento porque no consideraron a Dios. Bien, hay una razón por la cual yo puedo decirles que si escucharon a alguien, no fue precisamente alguno de los muertos a los cuales estaban consultando o queriendo platicar. En el libro de Efesios capítulo 6 nosotros encontramos claramente que Dios nos dice que tenemos una guerra. Ahora, fíjese bien, nos dice el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En otras palabras, las potestades espirituales de maldad, los demonios, los ángeles caídos, o como queramos llamarles, todo ese grupo de ángeles que se rebelaron a la voluntad de Dios, son las voces que se dejan oír en ciertas ocasiones. Entonces tenemos que ser bien cuidadosos al respecto. Estoy hablando, ¿verdad?, de la muerte primera, es decir, cuando el cuerpo se separa del alma o el alma se separa del cuerpo. Porque le dije en un principio que hay dos tipos de muerte. Estamos analizando ahorita en este momento. Bien, quiero decir también esto, que somos nosotros quienes tenemos que escoger la morada eterna. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Bien, quiero también comentarle, ¿verdad?, que hay una gran cantidad de personas que están acostumbrados a hacer esto, y esto es muy desagradable a los ojos de Dios. Quiero decirle ahora rápidamente de la otra muerte. La otra muerte se llama muerte espiritual. Hay dos muertes, la Biblia nos habla de dos muertes. La primera, vuelvo a repetir porque es necesario que lo haga, así lo considero, para que quede bien grabado en nuestra mente, en nuestro corazón sobre todo. La muerte primera es la separación del alma al cuerpo. Bien, hay otra muerte, la segunda, la muerte espiritual. La muerte física no es nada comparable con la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque la muerte física es la separación del hombre, del alma, de su cuerpo. Y la muerte espiritual es la separación del hombre de Dios. Sí, en la muerte espiritual el hombre queda separado de Dios. Ahora, la Biblia nos dice claramente en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios.
El pecado nos separa de la bendición de Dios. El pecado no nos permite estar en la presencia de Él después de muerto. Ahora, todos hemos pecado, nos dice la Biblia, pero tenemos que entender que Jesucristo murió en la cruz por los pecados de todos los hombres, pero nos deja a nosotros la libertad de escoger si queremos nosotros ser perdonados o queremos pagar nuestro propio pecado en ese lugar de dolor, de tormento, a donde fue este rico. Ahí está desde hace más de 2000 años, porque hace más de 2000 años el Señor Jesucristo platicó esta historia y Él aún sigue sufriendo, pudiendo el poder librarse de ese lugar si hubiera considerado a Dios. En el principio dijimos que Adán decidió por la muerte y Dios lo dejó que esto recibiera, pero Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dios quiere, fíjese bien, estas son las muy buenas noticias, realmente, que ninguno se pierda, porque la Escritura nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted y yo le entregamos, nos arrepentimos, creemos que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados y le pedimos perdón por ellos, tenemos el perdón y siempre estaremos con el Señor Jesucristo después de esta vida. Son muy buenas noticias. Estamos en la misma condición, estamos en la misma encrucijada. La libertad de escoger entre lo bueno y lo malo. Lo bueno es escoger y creer que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Lo malo es no considerarlo, darle largas al asunto. Ahora, quiero decir que hay una seguridad tremenda, fíjese bien, de ser librados de la segunda muerte. Sí, ahí hay una seguridad tremenda. Dios nos la da si nosotros reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. De la primera muerte, es decir, de la separación del hombre o del alma al cuerpo, bueno, ahí posiblemente es simplemente esto, una posibilidad que nos toque vivir en el tiempo en que el Señor Jesucristo transforme los cuerpos de las personas que le aman. Es posiblemente, fíjese bien, pero lo que sí es seguro es que si reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor, la segunda muerte no se va a dar, es decir, siempre vamos a estar en la presencia del Señor. Quiero terminar diciéndole que la muerte es un enemigo a vencer. Y este será el último enemigo en el cual el Señor Jesucristo vencerá. En el libro de Apocalipsis capítulo 20, en el versículo 14, nos habla del destino final de la muerte de este ser. Bueno, nos dice que será en el lago de fuego. Quiero terminar dándole las gracias, solicitándole nos acompañe todos los domingos a las 9 de la mañana en nuestras instalaciones de donde estamos transmitiendo. Tendremos enseñanza para usted, bíblica. Le vamos a presentar todos los pasajes bíblicos para que usted se asegure de lo que estamos hablando. Es palabra de Dios, no son ideas de hombres. Está basado en las Escrituras de la misma manera como está usted escuchando a través de este programa. Muchas gracias, Dios le bendiga ricamente. Su servidor y amigo Seth Gutiérrez Maldonado. Estas son nuestras instalaciones. Gracias. Tú sabes que cuando tú y yo le cantamos a nuestro Señor y le adoramos con todo nuestro ser, cosas poderosas van a suceder en nuestro medio. ¿Lo crees? Vamos a hacerlo esta tarde. Vamos a creerlo. Cosas poderosas suceden cuando alabamos a